Ya. Muy buenas noches con todos, doctores. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es Cristina Torres, soy residente de segundo año de Medicina Oncológica y el día de hoy voy a realizar la telecapacitación sobre tratamiento de neutropenia febril en un paciente oncológico. Bueno, primeramente tenemos que nosotros definir qué es la neutropenia febril. La neutropenia febril se define como una temperatura oral única de mayor o igual a 38,3 grados centígrados o una temperatura sostenida de mayor o igual a 38 grados centígrados para una hora con un recuento absoluto de neutrófilos menor de 500 o un recuento de absoluto de neutrófilos que se espera que disminuya a menor de 500 en las próximas 48 horas. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Esta presentación tiene como objetivos ayudar a identificar a los pacientes con neutropenia febril en las emergencias y familiarizarse con el manejo de este tipo de patología en las emergencias. ¿Cuál es la importancia de hablar sobre la neutropenia febril? Básicamente porque la neutropenia febril se considera una emergencia oncológica y sigue siendo una de las complicaciones más frecuentes y graves de pacientes que se encuentran en quimioterapia. Además, se sospecha que el 80% de las infecciones surgen por causas de flora endógena. Ahora, antiguamente, hacia 1960, el manejo de este tipo de patología incluía en el inicio de antibióticos de amplio espectro e ingresarlos sí o sí a hospitalización, hasta que se resuelva la fiebre y hasta que el recuento absoluto de neutrófilos se recupere. Sin embargo, actualmente este enfoque ya ha sido modificado. Ahora lo que se realiza es primeramente clasificar a los pacientes si son pacientes de alto riesgo o bajo riesgo a complicarse. Por ende, aquellos pacientes que vayan a clasificarse como bajo riesgo, estos pacientes se puede ser menos agresivo e incluso no va a ser necesario hospitalizar. Es así como se crearon los criterios de MAX que nos ayudan a estratificar el riesgo de estos pacientes. Dentro de las características incluyen si el paciente no tiene síntomas o tiene síntomas moderados o síntomas severos de la enfermedad, si el paciente no se encuentra hipotenso, si el paciente no tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si no ha tenido antecedente de una infección micótica, sea un paciente que tenga un tumor sólido o una neoplasia hematológica como linfomas, o que no esté deshidratado, que la fiebre lo haya adquirido fuera de un hospital, o sea, fuera de un ambiente hospitalario, y que tenga una edad menor de 60 años. Todas estas características nos van a dar un puntaje. Y la suma de este puntaje nos da una puntuación mayor o igual de 21 puntos, quiere decir que es un paciente que va a tener bajo riesgo a complicarse. Por ende, ¿cuál es el enfoque que las guías hoy nos recomienda el manejo de estos pacientes? Es primeramente tener en la mente la definición que son pacientes que van a tener una temperatura mayor a 38,3 grados centígrados más un reencuentro absoluto de neutrófilos menor de 500. Teniendo ya nuestro paciente con la definición catalogado de una neutropenia febril, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer el cálculo del score de MASC para yo ver si mi paciente es un paciente de alto riesgo o es un paciente de bajo riesgo. Si es un paciente de alto riesgo, entonces lo que yo tengo que hacer sí o sí es iniciarle un tratamiento antibiótico de amplio espectro endovenoso. Por el otro lado, si es un paciente de bajo riesgo, lo que yo tengo que hacer es iniciarle un tratamiento antibiótico oral y en algunos casos puedo iniciarle también un tratamiento antibiótico endovenoso, como pueden ver ahí. Ahora, yo tengo que reevaluar a mi paciente 48 horas después de haberle iniciado un tratamiento antibiótico.
Para esto hay que hacer acá un pequeño paréntesis. Como siempre sabemos que tenemos que, antes de iniciar un tratamiento antibiótico, pues tenemos que haberle hecho a nuestro paciente diversos cultivos para yo poder identificar al posible patógeno que está ocasionándole la fiebre. Ahora, si es un paciente que viene a la emergencia y viene con una sintomatología, perdón, sin referir algún otro síntoma más que la fiebre, entonces yo a este paciente yo lo tengo que cultivar en todo. Pedirle, solicitarle hemocultivos, coprocultivo, urocultivo, una placa de tórax, que se puede una tomografía, una prueba molecular de antígeno COVID, entre otros. Si yo veo que hay un foco sospechoso infeccioso como una celulitis o un paciente que está tosiendo muy frecuentemente, con movilización de secreciones, entonces como que mi, mi enfoque a determinar y buscar cuál es el patógeno como que va a ir más dirigido. Y todo esto tengo que hacerlo antes de que yo inicie un tratamiento antibiótico. Porque yo, 48 horas después, como ya regresando a la guía, tenemos que nosotros reevaluar al paciente. Si mi paciente está yendo de manera favorable, es decir, ya está febril, tiene un recuento de neutrófilos mayor de 500, entonces yo tengo que ver si mi paciente era de bajo riesgo o era un paciente de alto riesgo. Si eres un paciente de bajo riesgo, entonces yo tengo que ver si yo le había iniciado tratamiento antibiótico endovenoso, pues ya podría considerarle rotarle un tratamiento antibiótico vía oral. Por otro lado, si es que mi paciente yo le había iniciado tratamiento antibiótico vía oral, pues ya podría considerarle retirarle poco a poco el tratamiento antibiótico. Si mi paciente es de alto riesgo, entonces lo que yo tengo que hacer es ver si ya se identificó un patógeno en los cultivos. Y todavía no hay ningún patógeno identificado, entonces lo que yo tengo que hacer es continuar con mi tratamiento endovenoso que le había iniciado. Y si es que ya está identificado el patógeno, entonces lo que yo tengo que hacer es cambiar mi tratamiento antibiótico dirigido a esa bacteria. Por otro lado, si el paciente permanece febril, séptico, lo veo con un mal estado general, entonces yo tengo que ver acá básicamente las funciones vitales, si está estable o está inestable. Si está estable el paciente, aunque así permanezca con fiebre, entonces yo le puedo seguir continuando el mismo tratamiento antibiótico. Pero si yo veo que está desmejorándose poco a poco, entonces aquí yo ya tengo que buscar asesoramiento de expertos, en este caso microbiólogos, para yo poder solicitar tal vez otros estudios más sofisticados e iniciarle cobertura antibiótica también con antibióticos que son más sofisticados. Ahora, ¿cuál es el valor de los factores de estimulantes de colonias? En la neutropenia febril, este tipo de medicamento tiene pues un valor muy importante. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en la importancia del tema a tratar, la neutropenia febril es muy frecuente, es una complicación frecuente y grave de los pacientes que se encuentran en quimioterapia. ¿Por qué? Porque existen quimioterapias que van a ser o que tienen alta probabilidad de hacer este tipo de complicaciones. Entonces, si yo tengo una quimioterapia que ya le he planeado a un paciente, entonces yo tengo que ver el riesgo de esa quimioterapia a hacer neutropenia febriles. Entonces, yo tengo que igualmente clasificar el riesgo de hacer neutropenia febril en estos pacientes. Si, por ejemplo, tuviese esta quimioterapia un, un riesgo de mayor o igual el 20% a que haga una neutropenia febril, entonces yo tengo que iniciarle una profilaxis para evitar este tipo de complicaciones. Por otro lado, si es que tiene un riesgo, esa quimioterapia tiene un riesgo menor o igual al 10%, pues se considera que no es necesario indicarle una profilaxis. Ahora, si está en el limbo entre el 10 al 20% de tener riesgo de hacer una neutropenia febril, entonces yo tengo que considerar otros factores. Tengo que ver si tiene
otras comorbilidades, por si diabético, hipertenso, enfermedad pulmonar crónica. Tengo que ver también la edad del paciente, si es una persona adulta mayor o si es un paciente joven o es un niño. Entonces, con esto yo tengo que sumarle y nuevamente ver si con estas variables que les estoy aumentando me va a dar un riesgo de mayor o igual al 20% o me va a dar un riesgo del menos del 20%. Si es menos del 20%, pues no es necesario realizar una profilaxis. Y si es más o es mayor o igual al 20%, pues sí es necesario indicarle una profilaxis con este tipo de medicamentos. Aquí en el Perú, el medicamento que está más accesible para nosotros los oncólogos y los pacientes es el filgastrin. El filgastrin es un medicamento que tiene o sea, el mecanismo de estimular la producción, la maduración y la activación de los neutrófilos. Su inicio de acción se encuentra entre el primer al segundo día y la dosis, tanto en adultos y niños, es de 5 a 10 microgramos kilo por día subcutáneo. Esto tiene que iniciarse a las 24 a 72 horas post haber iniciado la quimioterapia y debe continuar de 7 a 14 días hasta que el reencuentro absoluto de neutrófilos alcance los 6.000. De esta manera, entonces, nosotros evitamos que nuestro paciente llegue a complicarse con una neutropenia febril, que como pueden ver puede ser mortal y traerle mucha morbilidad a nuestro paciente y por ende va a complicarse y no va a terminar su tratamiento. Y también ayudamos a que sea más rápida y menor duración el uso de antibióticos. Entonces, ya como comentarios finales, para que nos llevemos a casa las ideas, es que la neutropenia febril es una complicación frecuente de la quimioterapia. Y pese a que sea esto estudiado, se ha reportado desde décadas anteriores, pues sigue siendo un desafío para nosotros. Es indispensable entonces nosotros, doctores, en las emergencias que tenemos nosotros en medicina, reconocer este tipo de pacientes, estratificarlos y solicitarle estudios antes de nosotros iniciar el tratamiento antibiótico que también tiene que ser rápido. Muchas veces estos pacientes pasan desapercibidos en nuestras emergencias y no le tomamos la real importancia y pues un minuto para ellos de no darnos cuenta, pues se pueden incluso sobreinfectar de otro tipo de bacterias intrahospitalarias. Y lo otro es que, hablando del enfoque, ¿no? Pacientes que son clínicamente estables con una certificación del MAX de bajo riesgo, entonces estos pueden ser manejados de manera ambulatoria y de esta manera disminuimos la morbilidad y las posibles sobreinfecciones intrahospitalarias. Bueno, eso sería todo, doctores. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. De todas maneras, igual agradecerles por conectarse. Bueno, si es que no hay preguntas, pues muchas gracias y espero que les haya servido para el manejo de ustedes como médicos en la emergencia sobre todo. Muchas gracias. Hasta luego.